Buenos días, cadetes. Vamos a revisar la ficha de la clase anterior. Vamos a compartir pantalla para revisar las preguntas que enviamos la semana anterior. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. En la ficha de la semana anterior teníamos las siguientes preguntas que ya ustedes tienen que haber realizado y haberlas enviado por asignación de módulo. Ya, la primera eran consultas, ¿no?, sobre la revolución industrial. ¿Dónde comenzó la revolución industrial? Esa era la primera pregunta que tenían ustedes. Entonces vamos a tratar de dar aquí unas pequeñas explicaciones para que ustedes hagan las comparaciones del caso. ¿Dónde empezó la revolución industrial? Comenzó, a ver, aquí tenemos problemas de internet. Esperemos que se solucione. Bueno, comenzó en Inglaterra. Entonces, aquí tenemos, a ver. Vamos a poner esta imagen, ¿ok? Vamos a poner esta imagen para aclarar, especialmente esta imagen. ¿Dónde comenzó la revolución industrial? O un poco pesado el internet, y aquí les vamos a poner. La revolución industrial comenzó aquí, en Gran Bretaña. Gran Bretaña es esto que estoy señalando aquí con el cursor. Esto un poco celeste, amarillo, rojo. Esto es Gran Bretaña. Aquí empezó. Si ya ponemos Irlanda del Norte, ya pasaría a ser Reino Unido, ¿no? Es Gran Bretaña, es esta isla que está aquí. Gales, Inglaterra, Escocia. Ahí empezó a mediados del siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII. Vamos a poner aquí un Word para explicar lo de el siglo XVIII para tener clarito. Voy a poner aquí un nuevo. A ver, entonces, aquí les voy a poner a ustedes ya, un poco más grande para poder observar y hacer ahí. Vamos a ver. Y voy a poner yo, por ejemplo, el año 1567. 1567. Ahora sí. Ahí se me va esto. A ver. Nuevo. Vamos a ver si puedo escribir. Vamos a hacer un poco más grande para que ustedes bueno se ubiquen. Vamos a ponerle 36. A ver, 1567. Vamos a suponer que yo tenga 1500 ese año, 1567, pues, ahí se lo puedo ver. 1567, entonces ese de ahí sería igual, entonces sería igual, 1567 sería igual a el siglo XVI. ¿Por qué? Ustedes aquí simplemente ven el 15 y acá pasa a ser siglo XVI. Como yo tengo aquí el año 1421, 1432. 1432 voy a ser el siglo, porque aquí está el 14 y se le pone el 15 que viene a ser el último. Voy a poner el año 1754. 1754 pasaría a ser, tengo el 17, este pasaría a ser el siglo. Como dice que se inició en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, más o menos por esta fecha, 750, a mediados del siglo XVIII. Entonces, ¿dónde empezó? En Gran Bretaña a mediados del siglo, este es Gran Bretaña, estos tres, porque si pongo Irlanda del Norte pasa de Reino Unido. Entonces, estos tres son Gran Bretaña. ¿Cuándo? A mediados del siglo
a mediados del siglo XVIII, 1750 más o menos, 1750 lo voy a poner exacto a mediados. Ya, ahí está la primera pregunta. Ya, vamos a la segunda, vamos a ver la segunda que está aquí. Vamos a ver la segunda. ¿Por qué le denominamos revolución industrial? Lógicamente le vamos a denominar así porque antiguamente las personas se dedicaban a lo que es a lo que era la artesanía y lo que era la agricultura. Artesanía y agricultura, pero ya después pasaron a inventarse las máquinas y se desarrolló la industria, ¿no? Es un poco pesado aquí para poner en las imágenes. Entonces, las imágenes para mostrar. Bien, en todo caso, la segunda pregunta es, ¿por qué se denominó revolución industrial? Porque se pasó, y aquí va a salir la imagen, se pasó de la parte artesanal a la parte de las máquinas, de las industrias. Entonces, era antes así, miren. Aquí vamos a poner, antes era así. Ahora, problema de internet. Ya, antes era, este es el ferrocarril, sale la imagen como era antes, así, ahí tienen ustedes. Antes era así era el arado, no había máquinas, no había nada, era tracción animal, ¿no? Tracción animal. Y después de eso aparecieron las máquinas, como el ferrocarril a vapor y la máquina de vapor propiamente dicha. Entonces, por eso se llamó revolución industrial. Vamos a la siguiente. La siguiente. La siguiente tenemos, ¿qué epidemias existieron durante la época de la revolución industrial? Son preguntas que yo les quise poner para más o menos tener una relación con la actualidad, que estamos pasando una pandemia del coronavirus, ¿no? El COVID-19. ¿Qué epidemias existieron y qué sucedió con esas epidemias? Entonces aquí pues les he puesto yo tres cosas claves que tenemos que tener claro, que es un brote, que es una epidemia y que es una pandemia. Brote es un lugar específico, un lugar pequeño geográficamente. Un brote ahí, un brote de malaria en el Guasmo, pero después se produce una epidemia, hay una epidemia de malaria en la provincia del Guasmo, ¿no? O en la costa del Ecuador, una epidemia. Cuando esta malaria, brote de malaria, pasa a Colombia, pasa a México, Estados Unidos, ya pasa la frontera, pasa a los continentes, esta epidemia se vuelve una pandemia. La pregunta está aquí, la pregunta está planteada de la siguiente manera, dos preguntas referentes a esto, para más o menos calcular con el coronavirus de ahora, ¿no? ¿Qué epidemias existieron por esa época, mitad del siglo XVIII, 1750, hasta 1914? Digo, 1914, 1914, eso es siglo XX, 1914, siglo XX. Perdón, hasta, ya, 1900, más o menos ahí es que la revolución industrial tiene varias etapas, revolución 1, revolución 2, revolución 3, estamos por la cuarta revolución industrial, que es más o menos la época actual, ¿no? La época actual. Mírame el perrito, que es la época actual. Ya. Vamos con la siguiente. El perrito. Me va a hacer bulla. Ya. ¿Cuál fue la principal fuente de energía de aquella época? Ah, ya. ¿Aumentaron o disminuyeron? Si la gente antes hacía arados agrícolas, después pasa a las grandes fábricas, va a haber un cambio social. La gente se va a aglomerar. Lógicamente, una epidemia, una pandemia va a aumentar, porque va a haber más contagiados, pero asimismo las revoluciones industriales fueron mejorando, la máquina de vapor, después la electricidad, después viene la tecnología, asimismo la ciencia médica va avanzando y se descubren las vacunas. Por ejemplo, ¿qué epidemia existió durante la primera revolución industrial? La viruela, por ejemplo. La viruela, que fue descubierta por Edward Jenner, y lógicamente cuando descubrieron la vacuna,
comenzó a disminuir. Entonces, ustedes ponen que aumentó por aglomeración, por cambio social, y disminuyó por las vacunas, está bien. Las respuestas son personales. ¿Cuál fue la principal fuente de energía? El carbón. ¿Saben? El carbón. Ven la película Titanic, ven cómo tiraban carbón y para que el barco se moviera. Esa es la época de las revoluciones industriales que tienen diferentes etapas. ¿Cuál fue el primer sector en mecanizarse? Ustedes investigan, fue el textil. Antes personas fueron a fábricas y abandonaron los campos. Los campos nunca se deben abandonar, porque está la agricultura, que eso es fuente de alimento. Por eso los gobiernos tienen que tener en cuenta una política de ayudar siempre a la agricultura. El ferrocarril en sus orígenes se utilizaba para transporte de personas o para transportar carbón. Para transportar carbón. Fue el primer uso que se le dio al ferrocarril. En la segunda mitad de la revolución industrial apareció la electricidad. Esa ya es una respuesta que se la dejo a ustedes para que investiguen qué beneficios nos da la electricidad. No tengo yo que decírselo, pero pueden los adelantos que surgieron cuando comenzó la electricidad. El inventor de la máquina de vapor del ferrocarril es para la máquina de vapor, creo que por aquí la teníamos. La máquina de vapor, por aquí. Por aquí. La máquina de vapor, déjenme ver. Vapor. Bien, en todo caso, yo les enseñé la vapor importante. Aquí está. De la máquina de vapor, esta fue inventada por James Watt. Y después de la máquina de vapor vino George Stephenson y inventó el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril fue primero para, aquí está el ferrocarril primero para transportar carbón y después fue como medio de locomoción para transportar personas. Recuerden que aquí yo les puse una pregunta a ustedes, ¿quién construyó? Creo que aquí está la pregunta. Un deber, dice. Una mitad en adelante, se escribe el nombre, inventó la máquina de vapor. Bueno, en todo caso, voy a aumentar aquí. Yo creo que sí les puse. Sí les puse quién fue el primero en comenzar con el ferrocarril en Ecuador. No, sí, creo que les puse en la clase anterior quién fue el que comenzó con el ferrocarril en el Ecuador. La respuesta tiene que ser García Moreno. García Moreno los primeros 4 kilómetros de ferrocarril y quien culminó esta obra fue el Faro. Comenzó fue ok, este trabajito de aquí, estas preguntas tienen que mandarla por asignación de modo o por el correo electrónico lugofutres@. Ok, esta semana no van a llevar ninguna actividad, la próxima semana vamos a continuar con el programa Las Guerras Mundiales. Y de las Guerras Mundiales, la Segunda Guerra Mundial, va a salir el proyecto examen, que es el que en la próxima clase les estaré dando estaré dando las indicaciones. Ok, nada más, gracias.